Dios les bendiga a todos. Agradecemos a nuestro Señor Cristo, ¿no?, por la vida, por todos los que estamos aquí presentes, por la vida propia de cada uno de ellos y por la de nuestras familias. Hoy vamos a tocar un tema que por lo que se ha observado, ¿no?, dentro de los creyentes, acerca de la conducta y el crecimiento del creyente. Así es el tema, la conducta y el crecimiento del creyente, ¿no? Entonces, la conducta es lo que nos define, pues, cómo somos, cómo actuamos, ¿no? Y tiene que ver mucho, hermano, la conducta, porque va ligada al crecimiento. Si yo tengo una manifestación de no buscar al Señor, pues yo no me interesa el Señor, no me interesa lo divino y no me interesa por mucho menos crecer. Hay creyentes que creemos en el Señor y esos creyentes se esfuerzan y no solo creen, sino que se van al proceso de santificación. Y aquel que ha ido en el proceso de santificación brinca hasta la perfección, ¿no? Entonces vamos a ir viendo las conductas a través del Evangelio, de cómo el Señor a través de las revelaciones va describiéndolas a través de quien se las reveló, como en el caso de Pablo. Pablo te habla mucho del comportamiento cristiano, ¿no? Vamos a ir viendo, en este caso, vemos, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, hay quienes creemos en Él, pero dice la palabra que se manifiestan si hay obras o si no hay obras. Entonces, hay uno que cree, pero es sin obras, y hay otro que cree, pero es con obras, ¿no? Entonces, en Efesios 2:8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el que ha creído en el Señor, dice que no hace las obras, no es por obras, ¿no? Pero si vemos en el verso de abajo, el segundo, en el Efesios 2:10, fíjense lo que dice. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, si se dan cuenta, hay uno que cree, pero que no obras, y hay otro, el que sí cree. Entonces, con las obras, en el caso, al que no es por obras, pues se refiere al hermano que solamente ha creído en el Señor, que solamente cree en nuestro Señor Jesucristo, pero hasta ahí, ¿no? Bueno, y ¿cuáles son las obras que no llega a desarrollar o no llega a cumplir? Bueno, pues tiene que ver, hermanos, con hacer leyes del Señor, con seguirle, con poner en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con predicarle al prójimo, tiene que ver con conocer el amor del Señor Jesucristo, y el conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo va ligado a obedecer. Por otro lado, el que es por obras, ¿no?, es el que ha entrado en el proceso de santificación, y a este se le cuentan esas obras, ¿no? Porque dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, porque hacemos y debemos de hacer las leyes también de nuestro Señor Jesús, las cuales preparó para que anduviésemos en ellas. O sea, para que anduviésemos en ellas, para estar entrenados diariamente en ellas, ¿no? Siempre en ellas, en seguir, en estar en la obra, en estar en el trabajo del Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser de valor al Señor cuando lo andaban buscando al Señor? Le dice le dice, el Señor, tu padre te busca, ¿no? Tu familia te busca, dice. Y les responde, ¿no? Mi familia son que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, también por otro lado, el Señor comenta en una parte, no recuerdo el verso, en donde dice que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces, imagínense, el que entra en el proceso de santificación,
es de bendición que sea entendido, ¿no? Que esté en las obras de nuestro Señor Jesucristo, en el trabajo de nuestro Señor. Entonces esa es la diferencia entre el que no hace las obras y el que sí hace las obras. En Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Entonces, pues hay quien cree pero no tiene obras, o sea, tiene fe pero no tiene obras, y hay quien tiene fe y sí es por obras. En Santiago 2:20 al 23 dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Le fue contado a Abraham por esa fe a que fuera justo, ¿no? Le ha contado por justicia y le he llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque ha obedecido. Y esto, hermanos, el evangelio es de obedecer. El comportamiento en el creyente es muy sencillo de ver si hay un crecimiento espiritual. Cuando se habla al hermano y se le habla del Señor, si predica del Señor, si lee el evangelio, uno se da cuenta si dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, hay quienes se centran, hay muchos hermanos que tienen mucho, estamos hablando de todo creyente, que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no hay obras, ¿no? Entonces, lo importante, el fin también del estudio, hermanos, es que reflexionemos a que entremos a las obras, a que obedezcamos los mandamientos de nuestro Señor, a que saltemos de que si somos salvos, brincar hasta el proceso de santificación. Entonces es muy importante, hermanos, que nuestra conducta se refleje hacia el Señor y en el crecimiento que el Señor Jesucristo nos va a dar. Bueno, hay un esquemita que bueno, he desarrollado, una tabla, que está donde el que solo cree, que es el hermano salvo, y está, digamos, los puntos que describen al que trabaja para el Señor y que desea que el Señor lo santifique, ¿no? En el caso del que solo cree, el hermano salvo, dice que reconoce al Señor, ¿no? Es bautizado en agua, bautizado en el bautismo de Juan, tiene el bautismo del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, ora, predica, hace la voluntad de Dios, lo pongo como pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay hermanos que se presentan cada domingo en las iglesias, pero no tienen una comunión más cercana con el Señor. No oran, no leen, solamente se presentan cada domingo, ¿no? Y se manifiesta esto, ¿no? Porque no se les ve un crecimiento espiritual. Es una costumbre de ir a la iglesia cada domingo, pero no se ve un crecimiento en el Señor. Por otro lado, el que trabaja para el Señor, el que desea santificarse, el que hace la voluntad de Dios, sigue al Señor, y es un trabajo que ya empieza a realizar, haciendo lo que el Señor hizo, pagar precios de dignidad, predica y ora al prójimo, y hay llenura del Señor Jesucristo al hacer todo esto. Dice que conoce el amor del Señor y lo lleva a los hermanos, los apoya en lo natural y en lo espiritual. En lo espiritual es porque los viste del Señor Jesucristo, etcétera. Y hay más puntos en donde habla el Evangelio sobre el trabajo de quien ha creído en el Señor por obras, ¿no? Por obras. Entonces, es importante, hermanos, si se dan cuenta, no es lo mismo ser salvo
que estar en el proceso de santificación. La salvación, la mejor salvación, hermanos, la mejor salvación es la salvación perfecta. Pero entre medio está, para los hermanos nuevos, entre medio está el ser santo, entrar en el proceso de santificación. En resumen, no es lo mismo ser salvo, no es lo mismo ser santo y no es lo mismo ser perfecto. La salvación máxima es la salvación perfecta, pero debemos de entender que si somos creyentes en el Señor, brincar al proceso de santificación. ¿Para qué? Para que nuestras obras cuenten. Si no hay obras, esto lleva a una inmadurez al hermano salvo, ¿no? ¿Por qué? Dice en Efesios 4:14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, nos motiva a que nosotros no seamos niños, que no tengamos que seamos inestables, ¿no? Que venga cualquier otro y nos predique y que el evangelio que nos predique, y si está erróneo, nosotros nos vayamos. O que venga otra vez alguien y si estamos en el camino, nos desvíe del camino, ¿no? Y esa inmadurez se refleja, hermanos. Actualmente es así, hermanos. Actualmente es así, ¿no? Y lo fluctuante tiene que ver que duda de una resolución, que también disminuye de una manera paulatinamente, dicho de otra manera, persona que va de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es niño fluctuante, ¿no? Es niño, ¿no? Y se deja llevar. Pero ¿pero por qué? Pues porque es flaco. Y el que está flaco en el Señor tiene mucha probabilidad segura de que se contamine. Porque no se lee, porque no ora, y esa comunión que debe de haber con el Señor Jesucristo no existe. Por lo tanto, esa inmadurez se paga. En Hebreos 5:13 dice que cualquiera que participa de la leche, que es de la leche hace referencia al Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, dice, es inhábil para la palabra de justicia. O sea, que el que tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede dar la palabra de justicia, es inhábil. Y la palabra de justicia es el evangelio que santifica, es todo aquello que tiene que ver con los mandamientos y hacerlos de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo puede hacer porque es niño, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, empezamos a ver de que realmente sí existe una inmadurez en el creyente. Entonces aquí hay un esquema en donde está el hermano salvo de lo que ha hecho, vendrían siendo como las palomitas, ¿no? Los aciertos que ha llevado a cabo en su vida cristiana. En el caso del salvo, pues dice que el que es nacido en la carne, carne es, el que es nacido del espíritu, espíritu es, y el que es nacido del espíritu, de las cosas del espíritu se ocupa, ¿no? Entonces, fíjense, si no se cumple la palabra, en el caso del hermano salvo, pues sigue estando conectado a la carne porque no hace las obras que pide el Señor. Primero, creen en Jesucristo y tiene una fe humana. Se bautiza con el bautismo de Juan en agua y recibe el bautismo del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. O puede ser al revés, que primero reciba el bautismo del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, con evidencias de hablar en lenguas, o ya sea que después sea el bautismo de Juan, como lo maneja en Hechos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que solamente el que cree en el Señor tiene solamente estos 3 puntos. La pregunta es, ora, lee, se ejercita en el Señor, tiene una buena comunión en el Señor, y la mejor pregunta, ¿hace las obras y los mandamientos que pide el Señor Jesucristo? Pues no las hace, desafortunadamente. Ahora,
el que es nacido en el Espíritu pasa por un proceso, como todo. Empieza a ser niño en el Señor, empieza a ser adolescente, empieza a ser adulto y empieza a ser maduro, ¿no? Y son las etapas, en lo natural como en lo espiritual, así es. Entonces, entra en el proceso, el que es nacido en el Espíritu, está en el proceso de santificarse, ¿no? No se santifica uno, el que santifica es nuestro Señor Jesucristo, por su Espíritu. Y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo viene a morar a nosotros, ¿no? Por eso somos templo del Espíritu Santo. Lo explico así para nuestros hermanos que han entrado y se pueda entender de la mejor forma, ¿no? Entonces, el que es nacido en el Espíritu, el que desea santificarse, lo que hace es que está en el pacto de santificación. Este es el pacto de santificación. Y entra en ese proceso y empieza a seguirle, empieza a ser digno del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, trabaja para el Señor, empieza a tener los frutos que los da el Señor Jesucristo y empiezan a madurar. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo? Que le da, que conozca el amor del Señor. Y el amor del Señor Jesucristo va ligado a una palabra muy importante: obediencia. No puede ir el amor acompañado de otra cosa si no es obediencia. Vuelvo a repetir, si yo no conozco el amor del Señor Jesucristo y no obedezco, de nada sirve. De nada sirve, ¿no? Si viera mi cuerpo, si para dar de comer a los pobres, si vendiera mi hacienda, y si no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces es importante, hermanos, que conozcamos el amor de nuestro Señor Jesús, pero llevado de la mano con la obediencia, para que esto haga efecto. Entonces, hermano, ahí es importante conocer de que hay que madurar en lo espiritual para poder llevar el amor del Señor Jesucristo a otros hermanos. Primero lo conocemos nosotros, nos llenamos de ese amor y de allí lo llevamos a otros. Por eso es importante que todo uno lleve su proceso y que me gustaría, ¿no?, que los hermanos que han entrado, que se tomen el tiempo de estar un poquito más cada domingo y se puedan ver y deslumbrar esto, que ahí está. Bien, entonces, ¿de quiénes son estas conductas? Hablando fíjense, vamos a hablar de las obras de la carne. La pregunta es, ¿de quién son estas conductas? Pudieran decirme, no, de los incrédulos. ¿Y del creyente no? ¿Del creyente que es salvo no? ¿O incluso del santo? Vamos a verlo. En Gálatas 5:19 al 21, nos habla sobre las obras de la carne, de toda la contaminación que tiene el ser humano, porque no tiene madurez ninguna. Y dice, vamos a ver si esto no se manifiesta en las iglesias, si esto no hay, y ustedes lo dirán, ¿no? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿no? Fornican en lo natural y en lo espiritual, que no hacen las leyes del Señor, la inmundicia, que están ligados al mundo, la disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, que como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué no heredarán el reino de Dios? Porque no se han querido limpiar, no han querido ir hacia el Señor, sobre todo que no han hecho el proceso de santificación que el Señor toma en cuenta, porque allí están las obras que se deben de llevar a cabo y allí están los mandamientos del Señor que nos indican para que nosotros crezcamos en su espíritu. Entonces, fíjense la carne, cómo florea en nosotros, cómo se da en nosotros mismos cuando no hay limpieza del Señor.
Y esto actualmente, hermanos, se ve en las iglesias, ¿no? Ustedes estarán pensando que sí, que estarán de acuerdo con lo que escribe Pablo, ¿no? Que le revela el Señor, ¿no? Que hay esto. Pues sí, sí hay. En Gálatas 5, 16 al 18, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del espíritu, ¿de qué espíritu? Del espíritu de nuestro Señor. No estáis bajo la ley. ¿Qué ley? La ley mosaica, ¿no? Entonces es importante también, hermanos, entender que tenemos que madurar y que debemos ser entendidos de que debemos estar bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo y que nos guíe el Señor Jesucristo, pero haciendo los mandamientos de nuestro Señor, los mandamientos que pide, en donde cuentan las obras, ¿no? Y hay que tener esa postura y ese comportamiento, entendimiento sobre todo, para llevarlo, para hacerlo, hermano. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 8:13. Vamos a suponer, existen las obras de la carne, ¿no? Están las obras de la carne, que ya las hemos nombrado, pero ¿qué dice aquí en Romanos 8:13? Dice, porque si vivieres conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis, ¿no? Dice que la carne te lleva al pecado, pero el pecado produce muerte. Se cumple lo que está en la palabra. Se cumple. ¿Cuántas veces por una situación de la carne mucha gente ha muerto? Ha muerto. Y le da cavidad al enemigo. Y no saben que estamos sirviendo al enemigo. No lo saben. Pero es una lucha, hermanos, que de vida o muerte, si nos descuidamos, el enemigo nos puede matar. Esa es la realidad. Si nosotros concebimos la parte de la contaminación del otro, y si nosotros convivimos mucho con estas obras de la carne o con alguien que se le manifieste las obras de la carne, tengan mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, porque existe la contaminación y eso se puede transferir a nosotros. Entonces hay que cuidarnos para el Señor, guardarnos para el Señor. Un consejo en el nombre del Señor. Entonces dice que si vivieres conforme a la carne, moriréis. Dice, mas si es por el Espíritu, mortificarás las obras de la carne. O sea, la pregunta está abajo. ¿Qué espíritu mortifica o mata las obras de la carne? Pues la respuesta es el Espíritu de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos va quitando y nos va limpiando las obras de la carne. Por eso es importante, se darán cuenta, hermanos, que es importante brincar de ser salvos a ser santos, ¿sí? Que manifestemos esa conducta y la madurez, porque van ligadas los dos, a seguir al Señor, a obedecer al Señor, a conocer el amor del Señor, en donde ahí están los planes de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante, hermano, que reflexionemos. El propósito del estudio es que reflexionemos y veamos cómo estamos delante del Señor. Está también, hermanos, lo que es, hay conductas también en iglesias, hermanos, en donde se manifiestan estas cosas, ¿no? En aquella época, en aquel tiempo, cuando los discípulos trabajaban, por ejemplo, en 2 de Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, en falsos apóstoles y obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Hay actualmente, creo que en algún momento nos hemos topado, ¿no? Viendo algún evangelio o algo parecido a esto, ¿no? 1 Timoteo 4, 1 al 3, empero el Espíritu dice manifestadamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo apostatarán de la fe? Dice, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Fíjense cómo se apostata, cómo negamos, mejor dicho, al Señor, el creer en el Señor, cuando estamos escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Seguido de esto, que con hipocresía hablarán mentira,
teniendo cauterizada la conciencia. El Señor les pone un velo, porque no quieren ver, ¿no? Dice que prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben casarse? Dice, y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con hacimiento de gracia participen en ellas los fieles y los que han conocido la verdad, ¿no? Que con hacimiento de gracia pidamos, sean benditos todo aquello que consumamos en el nombre del Señor, aquellos que han conocido la verdad, ¿no? En donde participen los fieles y los que han conocido la verdad. Hacerlo. En 1 Timoteo 6, 20 al 21, oh Timoteo, un consejo de Pablo que le da, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, fíjense si no suceden estas cosas, ¿no? Por eso Pablo da este consejo a Timoteo. Cuídate de las vanas pláticas, y de lo que ellos argumentan, porque no es la ciencia de Dios. Ten cuidado, es lo que le está diciendo Pablo en el texto, ¿no? Dice, porque luego, ¿qué pasa, Timoteo? Que estos lo sacan del camino. Lo sacan del camino y ya no perseveran, ya no son constantes porque se desvían, ¿no? Entonces ten cuidado de estos falsos hermanos. También existe que hay algunas iglesias que se justifican por la ley mosaica, por lo que hemos visto. Estaba hablando con un pariente mío y pasaba esto y me quedé muy sorprendido cómo es que en alguna iglesia manejan esto, que porque la mujer está en su periodo menstrual no puede entrar a la iglesia. Pero así están las cosas, ¿no? Romanos 3:20 dice, porque las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley, Jesucristo nos manifiesta, oye, estás equivocado y esto hay que borrar. Gálatas 2:16, viendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense, lo vuelvo a leer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por la ley mosaica, dice, sino por la fe de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que ahí está el brinco de ser salvo al proceso de santificación? ¿Se dan cuenta? Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, o sea, nosotros brincamos a la fe del Señor. Dice, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por las obras de la ley, por las obras de la ley. Entonces, volvemos al cuerpo de entender. Todos ya conocemos la salvación. Todos, hermanos. Todos los que estamos aquí presentes. Creemos en nuestro Señor, sí. Por supuesto, yo no dudo de que no crean en nuestro Señor. El brinco es necesario darlo. El brinco allí va la bendición, hermano. Allí va la bendición y el entendimiento de uno, ¿no? La voluntad de uno de ir hacia el Señor. Bueno, también el hermano Salvo, pues dice que se siente también inexcusable, ¿no? Conductas que se dan en las iglesias. Romanos 2:1. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas, ¿no? Entonces, a veces entre las iglesias se manifiestan, pues, ciertas cosas, ¿no? Y a veces juzgamos, ¿no? A veces juzgamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo voy a juzgar yo a alguien, sí, que es mi hermano, o que alguien, hermano de la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Cómo voy a juzgar a alguien si lo que está haciendo el hermano también yo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo puedo apoyar a mi hermano, ¿no? Si estoy haciendo lo mismo. En Lucas 6:42 dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien
para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, no podemos ayudar a nuestro hermano sin nosotros un crecimiento espiritual, y el Señor, como nos va ayudando, va mortificando las obras de la carne, y nosotros estamos trabajando para el Señor. Si ya hemos entrado en el proceso de santificación, si ya hemos pactado con nuestro Señor, si le seguimos, si hacemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, hay virtud de parte de Dios en nosotros. Y esa virtud de nuestro Señor Jesucristo ayuda a que el hermano, ¿no?, al hermano que está en esa situación, sea traído para acá, ¿no? Y ahí se mejora nuestro Señor Jesucristo. Primero, llenarnos nosotros y al hermano, ayudarlo. El que nos ha dado un doctorado de misericordia ha sido nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y tiene que ver, hermanos, en las condiciones, la misericordia tiene que ver en las condiciones en que el hermano está, ¿no? Entonces, tiene que ver, hermanos, en ayudarlo, en compadecerse del hermano. Pero ¿cómo me voy a compadecer del hermano si yo, en vez de ayudarlo, lo critico, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a ayudar si yo no tengo las bases, hermano? No tengo la virtud de nuestro Señor Jesucristo para apoyar al hermano, ¿no?, en lo espiritual. Entonces, también nos damos cuenta que es importante la predicación. Primero, la llenura del Señor Jesucristo en nosotros para rescatar al hermano, ¿no? Oye, hermano, la situación o lo que dice el Señor es esto y esto, no lo que comentas tú desde la parte carnal, ¿no? Hay una parte espiritual que es importante conocerla para que te limpies, ¿no?, y te permitas tú llegar al Señor, ¿no? El predicar es muy importante, la predicación, hermano, es muy importante. Bueno, ahí está también la postura del que hace la voluntad de Dios. Vamos a hablar ya un poquito de esto, ¿no?, del santo, el que está en el proceso de santificación, en Romanos 12. Así que, hermanos, misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, ¿no? Entonces, Pablo, hermanos, miren, ustedes al hacer las leyes del Señor, el hacer las obras del Señor, los mandamientos, ustedes van a tener misericordia de Dios, van a ser cuerpos con sacrificio vivo, o sea, que su vida la den al Señor cada día y lo ofrezcan al Señor en trabajo al Señor, en hacer las obras del Señor, ¿no?, en conocer el amor del Señor, en hacer todos los mandamientos del Señor Jesucristo que nos pide para que sean santos, sean agradables a Dios, y que es vuestro racional culto, ¿no? Entonces, eso es lo que le está Pablo siempre incita mucho a esto. Y 1 Pedro 2:9 dice: más vosotros sois linaje escogido, ¿no? Ustedes pueden ser linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas, así, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros son los que van a hacer el trabajo de sacar lo que están en tinieblas, que es el hermano salvo, a llevarlo al Señor, ¿no? Pero tienen que ser ustedes, tienen que llenarse de él, ¿no? Entonces van a presentarse, van a ser un linaje escogido, porque con la voluntad personal han dejado entrar al Señor y han querido, pues, cambiar su vida hacia el Señor y llenarse de él para poder ser ese pueblo adquirido que anuncie las virtudes de nuestro Señor y puedan meter a más hermanos salvos. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu, hablando, fíjense lo que dice aquí, dice que la ley del Espíritu de vida, pero de vida en Cristo, ¿no? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no?, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, es importante salir de la ley mosaica para ir a la ley de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras obras cuenten. Se cuenta el salto, que es importante, ir a hacer la vida, la ley de vida, que es en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? También dentro de lo que el Señor quiere, que seamos un pueblo escogido, linaje escogido, ¿no?, con misericordia, etcétera, etcétera. Dice también
En Jeremías 9:24, mas alábese en otro el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dos cosas, dice que hay que entender al Señor y conocerlo. Dice, porque yo soy Jehová, ¿qué hago? Misericordia. La misericordia es compadecerse, hermanos, del prójimo, de vestirlo del Señor Jesucristo, de apoyarlo en lo natural, ¿no? Porque todos tenemos necesidades de que el hermano lo instruyamos en el Señor, de que a quienes hemos conocido al Señor, le llevemos al Señor a los otros hermanos para que lo conozcan. Dice que también quiere juicio. Hay más estudios que se habla de la misericordia, del juicio, hermanos, que están en nuestro canal, haciendo una pequeña pausa para que conozcan todo el material que ahí está. Y hay muchos estudios acerca de todo esto, del juicio, de la misericordia, ¿no? de las leyes del santo. Entonces, todo esto, hermanos, ahí hay mucho material, hermanos, y les invitamos para que puedan ahí acceder a ese material. Entonces dice que quiere misericordia, quiere juicio. El juicio no es más que, pues, prueba, es un prueba, azote y castigo. Son tiempos que dice, para prueba de vuestra fe, ¿no? Para conocer lo que hay en nuestro corazón. En esos momentos, para que le demos a entender a nuestro Señor que esos momentos difíciles de juicio que vengan, estemos fortalecidos en el Señor, ¿no? Tiene que ver con los tiempos difíciles, hermanos, que cada vez están cerca de que vengan. El juicio, va a haber un juicio aquí en la tierra, hermanos, donde seremos probados y el Señor verá si somos o no somos el Señor. Entonces es importante percibirnos siempre y estar tomados del Señor Jesucristo, pase lo que pase, venga lo que venga. Entonces estos tiempos van a venir, hermanos. Es muy importante, hermano, que conozcamos todos los tiempos de nuestro Señor, lo que anuncia el Señor en su palabra, para estar listos de lo que venga. Pero ¿cómo vamos a estar listos del Señor si no tenemos esa comunión y no estamos cumpliendo leyes de nuestro Señor Jesucristo, si no estamos en el pacto de santificación? Entonces es importante llenarnos de virtud de Dios en nosotros, la virtud completa, para que nosotros soportemos los tiempos difíciles, hermano, ¿no? Y la justicia, dice que también quiere justicia, ¿no? Que cumplamos y hagamos las leyes de Dios, ¿no? Para que seamos santos. Dice, aquí en la tierra, dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová, ¿no? Dice Pablo, hablando un poquito de la conducta de Pablo, un poquito hablando sobre él, dice en Filipenses 3:17, pues Pablo se va viendo también el crecimiento que va teniendo, ¿no? A raíz de su carrera espiritual. Dice en Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis, por ejemplo, ¿no? O sea, dice Pablo, ser imitadores de mí, pero creo que lo mejor sería ser imitadores de Cristo, como yo soy del Señor, ¿no? Pero lo dice, ser imitadores y mirar, así anduvieran como nos ejemplan. Entonces, lo conveniente hubiese sido ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, así como yo soy de Él, ¿no? Conocemos una iglesia que a veces predica las enseñanzas de tal hermano, no son las enseñanzas del tal hermano, son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Sería lo contrario, ¿no? Ser imitadores de Cristo como yo de mí, ¿no? Pablo viéndose, bueno, maduro, reconociendo su labor en la obra, pero fíjense, ya viéndose maduro, ¿no? Ya empieza a escribir Pablo esto en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Ya es diferente, ¿no? Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Según Timoteo también lo dice al principio. En Efesios 4:32 dice antes, Pablo ya más lleno, dice, antes ser los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Pues todos pasamos y nos vamos llenando, ¿no? de nuestro Señor.
Pablo, bueno, también describe cómo están los creyentes sobre los espirituales, ¿no? Y en la actualidad, pues también eso se ve, ¿no? Cómo están esos creyentes sobre los que están crecidos, los que están creciendo, ¿no? En 2 Corintios 11, 19 al 21, dice, porque fíjense lo que sucede, y Pablo siempre pasaba por estas cosas, ¿no? Y Pablo les reñía porque no se hacía la obra bien del Señor, o se dejaban manipular por los carnales, ¿no? Y estas cosas se manifestaban desde antes. En 2 Corintios 11, 19 al 21, dice, porque de buena gana toleráis los necios, siendo vosotros sabios. ¿Por qué toleráis si alguno os pone en servidumbre? Si alguno os devora, si alguno toma, si alguno se ensalza, si alguno os hiere en la cara. Y dígolo cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido flacos, ¿no? O sea, ¿cómo dejan que pasen estas cosas? ¿Por qué toleran a los necios? ¿No? Ustedes teniendo crecimiento. Entonces, ¿dónde está su crecimiento? ¿Dónde está su sabiduría? ¿No? En el Señor. Dice como si ustedes estuviesen flacos. Pero en lo que otro tiene osadía, dice Pablo, hablo con locura, dice también yo tengo osadía. O sea, ¿cómo se permiten estas cosas? La pregunta es, ¿y en la actualidad suceden en las iglesias? Desafortunadamente sí. Hemos visto, yo he conocido algunas iglesias donde está el pastor solo. No tiene el respaldo de ningún varón, y hay iglesias contaminadas que incluso se ponen en contra del pastor. Y no hay ningún varón al lado del pastor que esté unido a la autoridad, ¿no? En el nombre del Señor, el pastor lleva a cabo, y lo hemos visto. Conozco una iglesia, ¿no? Pero bueno, así pasa. En la actualidad suceden estas cosas, hermano. Por eso es importante, la contaminación entra, hermanos, en las iglesias, y no hay que permitirla, ¿sí? Hay que levantarse. Cuando suceden estas cosas, es para testimonio, cuando suceden o hay manifestaciones en algún hermano que tiene obras de la carne, es para que se manifiesten los incrédulos, o los que se manifiesten, perdón, los flacos de conciencia, y también se manifieste el que es espiritual, el que está crecido en el Señor. Si se le tiene que corregir al hermano, se le tiene que hacer, no porque diezme lo que tenga que diezme, no sé, mucho dinero, no por eso se le va a permitir, ¿no? Entonces Pablo siempre puntualiza estas cosas, ¿no? Hay muchos hermanos, sí, que somos, si yo creo o yo predico y esto, pero también, o sea, me refiero a los dirigentes, pero también los dirigentes, los creyentes no hacen nada. Y no hablan con el pastor si se le están subiendo los humos, ¿no? Si se está desviando, ¿no? Entonces nadie hace nada. ¿Por qué? Porque si se manifiesta que el líder tenga desvíos, se desvíe del camino, esté perdiendo el suelo, ninguno se opone de los creyentes. O sea, que no hay también crecidos en el Señor, que no hay entendidos, también es lo mismo, ¿eh? Pues por eso la pregunta es, ¿no? ¿Que no hay espirituales? ¿Dónde están? ¿Dónde están los ancianos? ¿Dónde está la mansedumbre? En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas tú también tentado. Llámale al hermano, ayúdalo al hermano como si fueras a ti mismo. Es lo que te está diciendo Pablo, ¿sí? Y esa parte es la mansedumbre. También esa mansedumbre debe de estar en nosotros, hermano, ¿sí? ¿Cómo vamos a dejar que sucedan estas cosas en nosotros que creemos en el Señor, y dejemos que se sigan manifestando estas cosas, ¿no? Entonces, si alguien se desvía, llámale, oye, hermano, mira, esto no es así, vamos a orar por ti, hermano, pero tienes que cambiar tu pensamiento, tienes que entender lo que el Señor quiere, ¿sí? Tienes que cambiar aquellas obras de la carne por las del Señor. Debes de salir del pecado, hermano, tienes que limpiarte en el Señor.
Tienes, hermano, que recuperarte. Va, levántate. Te vamos a ayudar, hermano. No estás solo, pero no lo hagas, hermano, porque te perjudica a ti, etcétera. Se le empieza a dar al hermano y la mansedumbre se tiene que activar. Ese es un motor, hermano, que ahí está, pero esto lo da el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre lo da el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es importante, hermanos, tener los frutos de nuestro Señor. Es importante entrar al pacto de santificación porque el Señor es el que nos da los frutos del Espíritu, ¿no? Que es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces, hermanos, si nos damos cuenta que es importante mantenernos en orden, brincar de salvos al pacto de santificación, hermano. Hay hermanos que llevan muchas cargas, ¿no? Hay muchos, eso también lo hemos visto. Dice que en Gálatas 6:2 al 4, llevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley? Bueno, dice que llevando las cargas, ¿no? Las cargas, hermanos, a veces el que está al frente de una congregación, hermanos, tiene que llevar las cargas de todos los hermanos. No crean que no, hermano. Pero hay quien se pone en el papel de llevar cargas, que no, también los hay. Pero hay que hacerlo, hay que llevar por todas las cargas, por todos los hermanos. Predicarle a todos los hermanos, ¿no? Los que están a cargo en la iglesia tienen que orar por todos los hermanos. Diezmen o no diezmen, hermano, eso es lo de menos. Porque el Señor lo que quiere son las almas. Al Señor no le importa el dinero, le importa que se transformen a Él, ¿no? Entonces, debemos de ser entendidos. Si hay necesidades en la iglesia, pues por eso lo que haya de nuestro corazón para apoyar a otros hermanos, con dinero, hermanos, se puede hacer. Pero eso es otra cosa, hermanos. Eso es otra cosa. Lo que le importa al Señor es que todas las almas sean transformadas a Él, ¿sí? Y entonces, el que está al frente de la congre tiene que orar por todos, hermanos, y ver por las necesidades, no solamente es la oración, por supuesto, que dice orar los unos por los otros, ¿no? Pero el llevar cargas, hermanos, tiene que ver con ayudarnos en lo natural, en lo espiritual, ¿no? En las necesidades que tiene el hermano, ¿no? Las necesidades que hay en la iglesia, el trabajo, ayudar en el trabajo que hay en la iglesia, ¿sí? No hay que sobrecargar también a los hermanos, ¿no? Y así estamos cumpliendo la ley de Cristo, dice, porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra. Y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se cumple la ley de Cristo? Llevando las cargas de nuestros hermanos en las necesidades naturales y espirituales, entre otras cosas, para ya no describir más. Bueno, también Pablo, vemos la posición de él hacia los niños en Cristo, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿no? Os di de beber leche y no vianda, o sea, les di el Espíritu Santo y no les di algo que no podían digerir, un plato más fuerte. Dice, porque aún no pueden digerirlo, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no sois carnales y no andáis como hombres. En las iglesias en donde llevan, en las iglesias de santos, o sea, que se manifiestan niños en Cristo. Cuando no tenemos niños en Cristo, tenemos que ir hacia la perfección, ¿no? Crecer, primero estar maduros en el Espíritu del Señor. Llega el Espíritu del Señor Jesucristo a nosotros y tenemos que hacerlo crecer. Por eso dice Pablo por ahí un verso, dice, dejando atrás el comienzo del principio de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. O sea, si yo ya he hecho pacto con nuestro Señor Jesucristo, soy niño, ¿no? Y está el Espíritu de Jesucristo como feto. Pero hay que crecer, hermanos, hay que llenarnos del Señor rápido, crecerlo y volvernos maduros en el Señor, para
que no suceden estas cosas. 1 Corintios 3, del 4 al 8, dice, porque diciendo uno, yo de cierto soy de Pablo, y yo de Apolos, no soy carnal, ¿no? Hablando de que lo que yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy pentecostés, yo soy bautista, etcétera, etcétera. ¿Acaso murió cuando le decían eso a Pablo? Pablo decía, ¿acaso Pablo dio la vida por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Le dice seguido de esto, de no soy carnales, que pues es Pablo, que es Apolos, ministros de los cuales habéis creído, y según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces uno es el que siembra, que es el salvo, y otro es el que ciega, que es el santo también, hablando de lo mismo, ¿no, hermanos? Entonces, claro, el que siembra, que es el salvo, pues no es por obra, ¿no? Pero sí, cuando es por obra, pues el que ciega, ¿no? Dice que el que ciega allega fruto para vida eterna, o sea, tiene una paga, ¿no? Entonces también por ahí Pablo le dice, Señor, que nosotros que hemos dejado mujer, padres, hermanos, ¿no? Nuestras pertenencias, ¿qué tendremos? Entonces, ya los mandamientos, una bendición. El propósito del estudio es que entendamos que el Señor, que si nosotros hacemos las obras del Señor, los mandamientos, y le seguimos, que hacemos sus leyes del Señor, tenemos una recompensa, tenemos una paga. Ya casi terminamos hablando de todo lo que le pasó a Pablo. Fíjense, todo lo que Pablo padece por la obra. Dice el padecimiento y la obediencia de Pablo en su carrera espiritual. Su postura es esta. Segunda de Corintios, del 11, 22 al 27. Y si son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son ministros de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles, más, en muertes, muchas veces. De los judíos, 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo del mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos. Es lo más triste, ¿no? Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero todo esto, hermanos, ¿cómo lleva Pablo toda esta obra? Con 2 cosas. Primero, se ha llenado del amor del Señor Jesucristo y del Padre, el amor de Dios completo, y empiezo a trabajar. Ya desde el principio el Señor se lo dijo, Pablo, aprenderás a padecer por mí. ¿No? Ya el Señor Jesucristo se lo había dicho. El Señor levantó a Pablo. En peligros muchas veces sí, pero en obediencia. En azotes muchas veces sí, pero haciendo la obra del Señor. ¿No? Fue apedreado, sí, pero haciendo la obra del Señor. 3 veces he padecido naufragio, sí, pero obedeciendo. ¿No? He estado en lo profundo de la mar, sí, pero por llevar el evangelio a otros hermanos. En peligros de río, sí, pero haciendo la obra del Señor, el trabajo del Señor, llevando los mandamientos del Señor. Y Pablo lo que ha hecho en su carrera espiritual, ese comportamiento es de llenura de Pablo,
para los hermanos. Pablo ha sido entendido, el Señor lo ha tocado, y precisamente lo que está haciendo Pablo es llevar la obra, trabajar, por eso es por obras. Pablo lo que está haciendo está en las obras del Señor. Y esas obras, hermanos, Pablo, como abre la puerta de la voluntad de obedecer, conociendo el amor del Señor Jesucristo, obedece, como van ligados, Pablo pasa todo esto. Y el propósito, hermano, también del estudio es que la obediencia es importante. Que si nuestro comportamiento cristiano le falta, pues rápido brincar, hermanos, brincar al proceso de santificación. Es muy importante, hermano, el crecimiento en nosotros, porque depende también de cómo somos, cómo actuamos, que nos podemos equivocar, sí, hermano, pero por eso el Señor es flexible, nos ayuda, nos dice, levántate, va, límpiate el polvo y va, otra vez para arriba, pero no te descuides, y no hay que descuidarnos, hermanos. El comportamiento es importante porque depende qué tanto llevamos el Señor y qué tanto no. Pues viene siendo eso también el fin del estudio, el propósito, ¿no? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para corroborar a los que tienen corazón perfecto para él, para con él, ¿no? Entonces, Pablo, el Señor siempre contempló, ¿no? Contempló ese trabajo, ¿no? Aquí en la tierra, que hacía Pablo, ¿no? ¿Ustedes creen que no va a ver el Señor Jesucristo el trabajo que uno hace haciendo los mandamientos del Señor, pactando con el Señor Jesucristo? Por supuesto que lo va a ver. Por supuesto que el Señor ve ese brinco de ser salvo a entrar en el proceso de santificación. Por supuesto, ¿no? Por eso el Señor no se le pasa nada, y más esas obras que cuentan. Por supuesto, ¿no? Entonces corrobora a quienes tienen ese corazón, ¿no? Como de santo o como de perfecto. Segundo de Corintios 9:13 dice que por la experiencia de esa suministración glorifican a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Fíjense, seguido de qué? Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la bondad de contribuir para ellos y para con ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que por la obediencia, hermanos, tenemos que hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Contribuimos en la obra del Señor y para con todos, para que se hagan los mandamientos del Señor, para que nuestro comportamiento vaya cambiando día con día hacia el Señor y nos mantengamos en un nivel espiritual, hermano. Es muy importante entender estas cosas, hermano, del brinco de ser salvo a ser santo, hermano, ¿no? Pues esta es la prédica, hermano. Dios te bendiga.